¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente hora 11 en la República Argentina. Una mañana importante por lo que va a pasar acá dentro de un rato a partir de las 14. Reunión de comisiones, legislación del trabajo y presupuesto y hacienda para emitir dictamen. Habrá que ver cuántos hay, si uno por la mayoría, seguro. Si hay algún otro de algún bloque más chico, va a haber uno. Todo indica en ese sentido que va a ser así por parte de lo que es el peronismo. Así que bueno, vamos a estar atentos a eso, con modificaciones. No va a estar incluido el artículo que ya se sancionó en la Cámara Alta, decisiones políticas que acompañan parte de la oposición. El PRO, a través de Cristian Ritondo, dijo ese artículo no lo acompañamos, así que vamos a estar con todo lo que va a pasar a partir de las 14 y también con lo que va a acontecer mañana en la sesión acá en la Cámara Baja. Comienzo saludando a mis compañeras y compañeros. Primero ella, Daniela Romero. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Muy bien. Muchas definiciones en los últimos días, ¿no? Un fin de semana largo bastante movido en términos de negociaciones y hoy va a ser un día clave porque, como bien dijiste, a las 14 plenario de comisiones para dictaminar el proyecto de modernización laboral con la intención de mañana ir a una sesión. Va a ser clave el día de hoy para definir justamente qué es lo que va a quedar de ese proyecto de ley que tantos cuestionamientos tuvo durante los últimos días. Sabemos que el gobierno designó resignar este artículo 44, el polémico artículo de las licencias médicas. Vamos a desarrollar sobre eso hoy claramente, pero también hay otros cuestionamientos, ¿no? Lo que habíamos mencionado la semana pasada, ¿te acordás de el PRO queriendo insistir con que se pueda pagar el sueldo por billetera virtual? Otro tema que es central para los bancos y también cuestionamientos de algunos dialoguistas que quizás en el Senado estuvieron más alineados y son más rebeldes en diputados con respecto del FAL, ¿no? Del Fondo de Asistencia Laboral. Sí. Que para algunos es comenzar a incubar un futuro de AFJP en materia de jubilaciones. Y después, Romero, te quiero preguntar si esta decisión de decir, che, extirpamos el 44 y punto, fue una decisión que en el gobierno se tomó rápida. Primero estaba la alternativa de no resignemos el artículo, negociemos algún articulado, veamos qué pasa después, estemos atentos a la reglamentación, pero esta fue una medida contundente. Me parece que tiene que ver con la posición también de los bloques oficialistas amigos, pero bueno, me lo cuenta Romero en un ratito. Solabarrieta, ¿de qué hablamos en Pato, un ratito? Dale. Vamos a hablar de las novedades respecto al periodo extraordinario, porque no solamente se extendió, que es un tema más que nada protocolar, un día nomás, para que pueda hoy precisamente haber dictamen sobre la reforma laboral en diputados, que después veremos si tiene alguna modificación con todo este debate sobre el artículo 44 y debe volver al Senado o no, pero además también se sumó un tema más, que posiblemente no sea el tema central dentro del debate de las extraordinarias, pero que no dejó de ser uno de los grandes temas de debate en la sociedad el año pasado y te diría durante el 2024 también. ¿Cuál es? Que fue el presupuesto universitario, que el gobierno nacional dice, yo voy a imponer un proyecto para tener un presupuesto universitario. Bueno, atención, porque estos son sueldos que paga el Estado, los universitarios, y es un tema muy caliente por lo que uno está viendo en varias provincias. Está el tema de lo que aconteció en Santa Fe. Ahora en Santa Fe ese reclamo se multiplica a trabajadores de la educación y de la salud en la provincia. En Buenos Aires hubo reclamos uniformados en Mar del Plata y también todos los que están mirando de cerca la paritaria docente en Buenos Aires están mirando con atención y preocupación para ver cómo se zafa esta cuestión, donde, repito, no hay demasiada voluntad de abrir la billetera en ninguno de los gobiernos y los reclamos se multiplican, así que hay que estar atentos. Vamos a los títulos, dale. Lo dicho, reunión conjunta de legislación del trabajo y presupuesto y hacienda a partir de las 2 de la tarde. Se trata el proyecto de modernización laboral. Lo que decía Gonzalo, extraordinarias, el gobierno extiende por un día el periodo para habilitar dictamen
y tratamiento de la modernización laboral. Y lo dicho, ley de financiamiento universitario y recomposición del salario docente, se sumó al temario un proyecto que se va a discutir en marzo. Bueno, señor Solaberrieta, comenzamos con usted, que estaba explicando esto de la prórroga de extraordinarias por un día y apunta a que se llegue al 1 de marzo con básicamente la ley de modernización laboral votada, que ahora va a tener que volver al Senado después del tratamiento de la sesión de mañana acá en Diputados. Exacto, Pato. A ver, sacamos un poquito lo que implica el reglamento de la Cámara de Diputados y del Congreso en general, porque siempre por una cuestión de una Cámara pasa a la otra y la otra recibe un proyecto con un reglamento distinto. En este caso, en el periodo extraordinario o en el periodo ordinario en la Cámara de Diputados se precisan, antes de que finalice el periodo ordinario o extraordinario, 10 días antes, como máximo, el dictamen para después poder tratarlo antes de que finalice dicho periodo. Por ende, recordemos algo que ya veníamos comentando, como teníamos 2 feriados, tanto ayer como antes de ayer, y hoy es miércoles 18, día fundamental donde va a haber comisión y en donde se va a tratar de dictaminar, digo tratar porque será en el medio de un debate también muy importante respecto al tema de las licencias por este artículo 44, y por ende, para que hoy se pueda dictaminar, el Gobierno Nacional oficializó en el boletín oficial la extensión del periodo extraordinario hasta el sábado 28 de febrero. Por eso dan los 10 días justamente para este tema. Y hoy se va a estar tratando a las 14 en comisión conjunta, con el debut también en un debate importante de Lisandro Almirón como presidente de Legislación del Trabajo, conjunto con Presupuesto y Hacienda. Vamos a ir a la siguiente placa, porque no es lo único. Decíamos, existe la posibilidad de quitar o modificar este artículo 44 sobre licencias por enfermedad, y la pregunta es, ¿puede volver al Senado con modificaciones? Claro, porque aquí está el tema. Y algo importante a tener en cuenta en la agenda será que posiblemente en el Senado haya una sesión el próximo viernes. ¿Por qué viernes? Porque tiene que esperar 7 días hasta que se emita el dictamen a lo que puede ser una sesión. No pasado mañana, el otro viernes. El otro viernes, exactamente. Pero sí el viernes, este viernes, puede haber comisión en el Senado, pero bueno, eso será cuestión de que lo cuente luego nuestra compañera que trajo en detalle. No es un día habitual para reunión de comisión. No es habitual, y hay mucha gente de viaje. Pero los tiempos también son más cortos. Por eso hay que tener en cuenta la agenda que se viene en Diputados. Y la otra novedad, Pato, más allá de esto que sabíamos que podría llegar a ocurrir, tiene que ver con lo que veíamos en los títulos y vemos en la siguiente placa. Tiene que ver con la cuestión de universidades. ¿Sí? El Gobierno Nacional incluyó, vamos a ser claros con la explicación, el Gobierno Nacional incluyó 2 artículos en el boletín oficial: extensión de las extraordinarias, y el segundo artículo dice que pone a consideración dentro del periodo extraordinario la posibilidad de que haya una reforma en la ley 27.795 que trata el financiamiento de la educación universitaria y la recomposición del salario docente. Debate que el año pasado, recordemos, tuvo una aprobación en el Congreso, tuvo un veto presidencial y que después tuvo una insistencia aquí en Diputados en septiembre, creo que fue el 15 de septiembre, y en el Senado en octubre. Por lo cual se debió aplicar rápidamente la emergencia en lo que implica el presupuesto universitario. Bueno, el Gobierno Nacional ahora, entiendo por información que me dicen, hay un acuerdo entre las partes con un texto que planifica el Poder Ejecutivo que todavía no llegó al Congreso, hay que aclararlo, no se conocen detalles, pero sí incluyó el tema para que comience el debate, imagino, Pato, la semana próxima, con más tiempo, para lo que podría ser en marzo un posible debate intenso y por qué no pensar en una aprobación. Un tema, sí, obviamente acá tenés una posición práctica por parte de los docentes universitarios, es decir, mejor algo que nada y que esto se acepte rápido. También hay un marco que es el siguiente: hay mucho atraso con los salarios históricos, pero que se ha acentuado, no te diría en los últimos 2 años, en los últimos 4 o 5,
Entonces, digo, cualquier mejora siempre va a sonar a poco, ¿eh? Siempre va a sonar a poco, porque ellos plantean un atraso del 30 y pico % en el salario en los últimos años. Difícil que esto se recomponga, pero bueno, ahí veremos cuál es la posición de decir, mirá, esto no me conforma, pero es mejor que lo que tengo, o si sigo peleando por una modificación mayor. Severa Solaberrieta. Dale. Totalmente. Bueno, recordemos, detalles aún no se conocen. Lo único que sí podemos empezar a vislumbrar, por lo menos por la información que uno puede consultar, es que desde el oficialismo lo que dicen es que este texto que va a llegar seguramente en las próximas horas, días, no sabemos con exactitud, aquí al Congreso y que se está trabajando, es básicamente una cuestión de acuerdo presupuestario. Inclusive estarían de acuerdo las universidades. Siempre hablamos en condicional porque después puede ser que salgan a hablar, a declarar y que no lo hagan, pero por lo menos desde el oficialismo algunas fuentes confirman que desde las universidades habrían estado dentro de este acuerdo presupuestario del proyecto que va a presentar el gobierno nacional. Vamos a ir a una siguiente placa también para lo que es un textual respecto a un poco lo que en resumen han expresado los rectores de las universidades que dijeron vamos a sostener la ley de financiamiento universitario que el gobierno debe cumplir en contraoferta a lo que pueda llegar a generar un nuevo proyecto del gobierno nacional. Después veremos en el acuerdo esto que vos decías, Pato. Posiblemente una mejora siempre suene a poco, teniendo en cuenta que vamos a ver si los porcentajes son exactos respecto a la recomposición que están solicitando. Y recordemos que, dato importante, el proyecto aún no envió este gobierno y resta conocer la letra. Y nada menos, y el número chico. Esto también clave la cita que remarcás vos, ¿no? Vamos a sostener la ley de financiamiento universitario. Eso es lo que el gobierno quiere evitar y que no pase más. Que se siga insistiendo sobre la ley vigente y que haya una nueva ley de autoría del gobierno nacional en acuerdo con los dialoguistas para de alguna forma neutralizar la cuestión de la ley vigente que es algo que el gobierno suspendió, ¿no? Este tema se debatió, ¿se acuerdan? Cuando fue el presupuesto 2026, el gobierno quiso derogarlo, no lo pudo derogar, entonces la postura de muchos del oficialismo en realidad siempre fue no había que derogar, esa no era claramente la estrategia que había que llevar adelante. Hay que sacar leyes que modifiquen la ley vigente, la ley que impulsó la oposición y que el presidente había intentado vetar sin éxito, cosa de que se neutralice ese efecto que tiene. Porque mientras esté una ley tan contundente, tanto como pasó con discapacidad, como ahora con universidades, y esto tenga repercusión en la justicia, porque recordemos que hace unas semanas atrás pasó desapercibido, pero el gobierno impulsó la ejecución de la ley de emergencia en discapacidad en algunos puntos de la ley, porque lo pidió la justicia federal. Esto pasó hace unas semanas atrás. Eso es algo que en el gobierno te dicen, no tenemos mucho margen si viene un juez y nos dice que hay que cumplir esta ley, por más que ellos puedan argumentar que en realidad la estaban llevando adelante, pero en la medida que les alcanzaba para llevar adelante ciertas medidas. Es lo que te pasa en la justicia laboral. Exacto. Entonces, eso mismo es lo que impulsa, es lo que motiva a que el gobierno presente también un proyecto de financiamiento universitario. Hay que ver si también lo hace con la cuestión de discapacidades o no. Pero esas leyes vigentes son una bomba de tiempo que mueven expedientes en la justicia y el gobierno la única forma que tiene para neutralizar ese efecto y evitar que avancen es con una nueva ley. Y además también el hecho de que no le impongan un texto, que no le impongan una emergencia y decir, bueno, el control del presupuesto lo tengo yo y si se puede hacer por el Congreso, mejor todavía, ¿no? Bueno, estamos, Solaberrieta, era la última placa esa, ¿no? Sí, señor. Vamos con 11 de la mañana, 14 minutos. Romero, primero, después vamos con las placas. Pero el gobierno en algún momento, algunos decían que era una decisión también política de Patricia Bullrich, que no quería problemas en la discusión de la letra chica. Acordate que dijeron, che, el capítulo de ganancias no está en el proyecto de modernización laboral. Y bueno, después vino el famoso artículo 44, esta decisión de extirparlo, de operarlo, de sacarlo. ¿Cómo se gestó? ¿Para evitar problemas? ¿Esto obedece a la firme oposición del PRO? ¿Por qué esta decisión? Porque algunos decían, che, no toquemos el proyecto, no abramos la ley porque puede ser complicado, vamos a manifestar que en la reglamentación vamos a hacer las aclaraciones que la oposición pide. Pero no, se sacó. Sí. Consideraciones. A ver, tiene que ver, creo que son varios frentes, no sé si hay un solo motivo. Primero que muchos del oficialismo dicen que
se enteraron de este artículo cuando lo escucharon a Sturzenegger. Y ahí se enojan con el ministro. O sea que de no había Regulación. una decisión unánime dentro del gobierno para llevar adelante este artículo. No es lo que dice la senadora Patricia Bullrich. Ella se hace cargo como oficialismo, como representante del gobierno. Ahí se abre otro paréntesis. Y perdóname, y aparecieron los audios, 11 de la noche, 11:30, del miembro informante leyendo el artículo. Así que está bien, pero me refiero a eso. ¿Quién lo impone? ¿Quién lo incorpora? Ese es otro debate. Ahí hay una cacería de brujas que después te voy a contar bien. Sí, una cosa es quién lo mete y otros sí intentaron que pasara de contrabando. Claro, porque si hay una parte del oficialismo que dice que no sabía que lo estaban incluyendo. Bullrich dice que sí, que fue el propio oficialismo. Bueno, ahí hay toda una cuestión, ¿no? Pero lo que voy es, más allá de que pueden haber sectores dentro del oficialismo que no estaban de acuerdo, la versión que trascendió durante las últimas horas es que vieron que Patricia Bullrich se reunió con el presidente Javier Milei el fin de semana en la Quinta de Olivos. Sí, que le llevó galletitas. Le llevó galletitas. Sí. Bueno, lo que trasciende es que la bajada del propio presidente es que esta ley salga. Sea como sea que salga. Claro. Entonces, al tener la presión, obviamente que el PRO fue, creo que uno de los primeros bloques en diputados que hizo ruido al respecto, ¿no? Fue bastante vocal con respecto de su rechazo al artículo 44. Habían cuestionamientos de parte de varios bloques, no solamente del PRO, pero fue bastante vocal en este sentido. Se sumó también el gobernador Gustavo Sáenz. Sí. Que crece mucho, también que fue noticia porque siguió sumando gente a su bloque, ¿no? Bueno, también. Sí, claro. Y de hecho, Gustavo Sáenz habló por parte de varios sectores de los aliados. No es que habló por parte de los salteños nada más. Mucho cuestionamiento también de parte de, bueno, ¿por qué ahora en diputados y no en el Senado cuando se votó? Exactamente. Pero bueno, a lo que voy es la presión de los aliados clave para el gobierno, no de Provincias Unidas. No, claro. De los aliados más importantes que te miden el quórum. Esto es radical y pro, básicamente, ¿no? A ver, el pro, el radicalismo, y no. Los provinciales. Y los gobernadores Sáenz, Jalil, Jaldo, Pasalacua, Misiones, también importantísimo. Bueno, todo ese bloque de aliados, al estar pronunciándose abiertamente en rechazo, obviamente te llevaba a que no te alcancen los votos para llevar adelante ninguna modificación, y ahí es cuando se decide con lógica decir, bueno, este tema lo damos de baja. Más que nada, reitero, si encima tenías dentro del propio oficialismo sectores que lo estaban criticando. Ahora, es un debate, Pato, el de las licencias que no se dio, y que ayer la escuchaba a Silvia Lospenato hablando de esto, legisladora del PRO. Perdóname, vos es que digo nada, después lo ampliamos. Yo creo que hay dos mundos en el tema de las licencias que son incompatibles. No sé si por lo menos incompatibles, pero además son absolutamente distintos. Uno es el mundo de las licencias en el mundo público, en el mundo docente, y me voy a comprar mucho cuestionamiento, donde yo creo que hay exceso y abuso de licencias. Y yo tengo mis dudas de que haya tanto abuso en el mundo privado, porque yo no veo ningún empresario sosteniendo. Pero digo, si vos sos el dueño de una empresa, ¿cuánto tiempo podés sostener a alguien que te pide licencias que para tu juicio son dudosas? Bueno, yo hablando con conocidos... Pero en el mundo público, en el mundo docente... No, hablando con conocidos esto sucede, en el mundo privado también. Más que nada lo que me decían es con las cuestiones de licencias psiquiátricas. Claro. Ese es el tema, no las licencias médicas del esguince, del famoso esguince, o alguna enfermedad irrecuperable. No, tiene que ver con las cuestiones psiquiátricas, porque ahí tenés un gris. Bueno, está todo ese bullicio sobre los presuntos fraudes de parte de los propios médicos psiquiatras que te hacen diagnósticos que, bueno, a ver, y eso que puede llegar a durar muchísimo tiempo. Y bueno, es un debate que no se dio, que es interesante y que la escuchaba, como te decía, Lospenato decir esto, ¿no? En el resto de en la mayoría de los países del mundo, lo que pasa es que esto es una política de seguridad social. Es decir, se hace cargo el Estado. ¿Por qué el debate es, y lo que dice el gobierno es, claro, ¿y por qué el empresario tiene la culpa de que vos te enfermes? Bueno, no es tampoco la culpa del enfermo. La culpa no es de ninguno, está bien. Ahora, ¿le querés sacar el peso al privado para sostener eso? Bueno, que sea una política de seguridad social. ¿Qué pasa? Yo pregunto esto, obviamente. Y lo que dicen es, a ver, el costo fiscal es altísimo, eso es lo que prevén. Entonces, es un debate complejo, no... Más allá de que se pueden analizar distintos modelos en el resto del mundo, pero obviamente implica un costo fiscal
que ahora, al parecer, el gobierno no está dispuesto a dar y por eso no da ese debate, al menos no en el sentido que habían planteado desde un principio, que es sacarle ese costo al privado, ¿no? Al empleador. Bueno, esto es lo que también algunos te dicen de parte de los bloques aliados, como lo decía también Los Penato. Es un debate que nosotros quisiéramos dar, porque no es tampoco algo que está saldado, pero no así, ¿no? Que no sea algo que se incluya entre gallos y medianoche en un proyecto de ley que encima, bueno, claramente va hacia una posibilidad de más litigios judiciales, porque hablar de interpretación de que es una enfermedad irrecuperable y que no... Eso también obviamente puede llegar a generarte problemas judiciales. Y lo otro, es un proyecto muy importante para el gobierno, es un gran título, había celebraciones, pero ahora hay que abrirlo. Está bien, la medida quirúrgica es tiramos el artículo 44 a la basura, seguimos adelante. ¿Algún escozor, alguna preocupación porque esto se abre? En diputados son más combativos, está el tema del FAL, Provincias Unidas que mira esta cuestión. Digo, ¿hay alguna preocupación para que esto se cierre rápido con el 44 excluido o no? Yo creo que sí, pero no lo... A ver. Está bueno. Tampoco lo van a... No, claro. Estamos preocupados porque no sabemos salir en la reforma. No, a ver, obviamente la línea es optimismo, que están los números... Ahora, por eso te digo que el día clave va a ser hoy, porque tienen que ver eso, qué es lo que queda dentro del proyecto, porque vimos, como bien dijiste, la cuestión quirúrgica del 44 no es lo único, y si vos empezás a abrir el proyecto, bueno, hay muchos cuestionamientos que se van a poner sobre la mesa. Ya, por ejemplo, la coalición cívica dice que no quiere dar quórum porque no les parece que tenga que hacer un debate express, ¿no? Que sea un día, esperamos el dictamen, el día siguiente vamos a la sesión. Ya eso genera algunas resistencias. Y también aparecieron duros para alguna diputada del PRO. El tema dijo, yo te digo, es una mirada política, entendible. Ella dijo, mira, acá el problema central no son las licencias, el problema central es el FAL, dijo ella, ¿no? Porque el FAL es el camino que habilita a una posible administración privada de fondos de los trabajadores. Pero bueno, dijo eso ella, así que no sé, habrá que contar después los votos, pero bueno, yo creo que puede haber algún susto, pero creo que los números están. El FAL tampoco era algo que estaba regalado en el Senado, o sea, fue algo que se trabajó mucho durante toda la jornada de sesión. En su momento se hablaba mucho del FAL, de cuestionamientos al FAL, los pedidos de dividir cómo se va a distribuir este fondo fue un pedido de la UCR, se le dio también esa concesión al radicalismo, a los aliados del radicalismo para poder llegar a una mayoría, pero por ejemplo Vigo, la cordobesa, a pedido del gobernador, bueno, ella se abstuvo en ese punto, entonces eso lo vamos a ver entre aliados. Habrá que ver, se supondría que Schiaretti tendrá el mismo comportamiento acá. Bueno, hay que ver cómo funciona Provincias Unidas en ese sentido. Para el gobierno igual el objetivo es que la UCR, el PRO, el MID y los aliados de Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán y San Juan estén dentro de ese número para poder llegar al quórum y para poder tener los 129 para aprobar todo. Bueno, aquí estamos, tenemos que ir a la pausa. Tenemos todo este tema que era lo previsible, todo lo que concierne a la cuestión del dictamen en diputados sobre modernización laboral, pero también es muy interesante porque es como un ruido a algo que se viene y va a ser muy discutido, lo que trajo el señor Solabarrieta, y es la cuestión del presupuesto universitario y salarios para docentes universitarios para el 2026. Ahí están las todavía mesas y sillas vacías, escenario de la comisión de las dos comisiones que van a tratar el tema del dictamen sobre modernización, presupuesto y hacienda y la comisión del trabajo. Todavía no hay nadie, esto comienza a las 2 de la tarde, vamos a estar cubriendo ahora la pausa y ya volvemos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, exactamente la hora 11:32, estamos en orden del día. Le recordamos a las 2 de la tarde, transmisión por supuesto por DTV, de las comisiones de legislación del trabajo y presupuesto y hacienda para emitir dictamen sobre modernización laboral, el proyecto que tiene ya sanción en el Senado, que acá se le va a modificar, entre otras cosas. Se supone que lo único por ahora es el artículo 44, pero bueno, muchas declaraciones de Ritondo. Ritondo es un hombre generalmente muy parco, no habla demasiado, nota larga en La Nación en el día de ayer, con muchas definiciones, mucho dato de lo que puede pasar a las 14 en esta reunión. Diga, Romero. Sí, vamos a repasar cómo fue que se terminó decidiendo eliminar este artículo 44 del proyecto de modernización laboral. Ya de por sí había una cierta tensión de parte de los aliados del gobierno en diputados y los aliados del gobierno en el Senado con respecto de si se ponían o no se ponían de acuerdo con el proyecto, ya en otros términos. Lo habíamos hablado, ¿te acordás, Pato, de el PRO diciendo que iba a insistir con que se vuelva al artículo original, ¿no? Para que se pueda pagar los sueldos en billeteras virtuales, algo que resolvió en el Senado el oficialismo sacar del proyecto. De parte de, Bullrich, ella misma había dicho que no iban a aceptar los cambios que puedan incluir en la Cámara de Diputados. Dijo directamente, la ley es la que sale del Senado. Bueno, eso fue de las pocas horas de que salte todo por este artículo de licencias médicas, artículo 44. Ayer terminaron decidiendo eliminar este artículo. ¿Qué es lo que decía este artículo? Vamos a leerlo, Pato. A ver, dale. Vamos a la siguiente placa. Decía: en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración. Sale el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a explicar este punto en una entrevista donde dice: si vos te lesionas jugando al fútbol, ¿no? Ese ejemplo que generó quizás cierta impacto, perdóname, ¿no? El ejemplo que otros llaman el ejemplo Narda Lépez, porque la primera que había hablado de esto es la propietaria de restaurantes, Narda Lépez, que un día le preguntó a su contador: decime qué pasa con las ausencias, y era notorio que los sábados, días de fútbol, ella perdía muchos trabajadores por lesiones en partidos de fútbol. Y de ese argumento también se tomó Sturzenegger. Bueno, esto es clave para entender porque hubo reacción en el gobierno, en la Casa Rosada, por las declaraciones de Sturzenegger. También como en algún punto lamentando que se haya puesto
el foco o luz en esta parte del proyecto. Algunos diciendo que se enteraban con él, otros diciendo ¿por qué tenés que salir a hablar, ¿no? Bueno, hubo ya arrancó como a gestarse esta pseudo crisis, ¿no? De parte del oficialismo en decir, bueno, ¿qué estrategia tenemos ahora? Que nos damos cuenta de que esto va a generar claramente un revuelo. Es un artículo que se incluyó en último momento, estaba pensado... Se votó por capítulos. Bueno, este artículo, Pato, estaba en los borradores... Que lo hemos hablado. Estaba en los borradores que estaban circulando durante los días anteriores, o sea, durante los 2 días al menos anteriores al día de la sesión. Es decir, al menos 24 horas antes de que se vote, este artículo estaba en el proyecto. Ahora, no formó parte del proyecto original que sí escribió Sturzenegger, y esto es clave porque algunos de parte del sector de desregulación te justifican eso. No estaba dentro del proyecto original, no es algo que hayamos impulsado nosotros. Y vamos a hablar de esa cacería de brujas que también se estuvo ahí gestando durante estos últimos días. Pero ¿qué pasó? En definitiva, acá en la Cámara de Diputados salieron los aliados del gobierno fuertísimos ayer presionando para bajar este artículo. Quizás ya en conocimiento de que lo iban a dar de baja o no, no lo sé. Sí, el gobierno fue claro, desde el día 1 también habló el diputado Luis Petri diciendo que estaban viendo como una alternativa que esto se subsane vía reglamentación, por decreto reglamentario, o con un proyecto de ley aparte. Esa fue como una de las alternativas, 2 de las alternativas que barajaron al principio. Después la senadora Bullrich dijo que iba a ser algo que iban a modificar para discernir entre lesiones y una enfermedad, ¿no? Sí. Ella dijo literalmente entre lesiones y un cáncer, o sea, fue es el ejemplo que dio en televisión. Esto fue horas antes de que definan eliminarlo, ¿no? Porque también esto que te decía antes, Pato, meterte en la interpretación de que es una enfermedad irrecuperable y que no, es un tema, primero, muy sensible, y segundo, si vos dejas algo a libre interpretación, es judiciable. Y si vos estás buscando que no se judicialice, entonces no te metas en ese problema. Bueno, en algún punto eso fue lo que terminó también desencadenando en la baja y en la presión de los aliados para bajar este artículo 44. Perdóname, una cuestión que tiene que ver con los aliados. Después lo hablamos más en todo caso, pero la sensación que tengo... ¿Sabés cuál es, Gonzalo, y sabés cuál es, Dani? Es que el PRO lentamente en estos primeros meses del 2026 encontró algo que no hallaba hace mucho tiempo, que es su lugar en el mundo. Se calmaron las aguas, ¿me entendés? Está corrido Macri, ya sabe que perdieron a Patricia Bullrich, sabe que lo peor ha pasado. Están con un funcionamiento parlamentario que me parece que les resulta cómodo. ¿Ellos qué saben? Saben que no son la primera minoría, tampoco la segunda, pero tienen muy en claro que el gobierno los necesita. El gobierno tiene 100, pero sin el PRO tenés muchos problemas. Y ellos ese rol lo están haciendo valer, me parece, ¿eh? Han encontrado un lugar que hace rato que no tenían, porque ellos nos querían adherir incondicionalmente al gobierno, porque ¿cuál era entonces su papel? Tampoco pueden ser oposición. Y me parece que esto de trabajar, de chicos que con cara buena le dicen al gobierno, ojo, que yo te mejoro el proyecto, y si no me haces caso, miro para otro lado, me parece que les está funcionando. Ahí te referís, tucumanos, catamarqueños... No, el PRO, no. Acá Ritondo y lo que dijo. Sí, yo coincido, Pato. Además, y acá no tenés los recursos económicos como tenés con los gobernadores. Actúan como una especie de vigilantes, ¿no? O mejoradores del proyecto. Claro, como que ven cosas. Si algo no les gusta, exactamente. Si algo no les gusta, lo ponen en el foco y dicen, guarda que también hay un electorado que compartimos que me va a escuchar. Claro. Entonces, si yo me opongo a algunas cuestiones que me sirven a mí, también incomodás al gobierno porque, tratás de buscar una postura en común, tratás de defender más o menos lo mismo. Y ya para ser oficialista ya está Patricia Bullrich y ya está Bornorón, y ellos tienen que encontrar qué decirlo. Y la verdad que me parece que lo han encontrado. Hay que ver cómo eso se termina desencadenando en lo que quiere ser una candidatura del PRO para las elecciones del 2027, porque ahí ya estamos hablando de otras ligas. Pero por ahora en esta dinámica parlamentaria en la que el PRO termina siendo más chiquito pero fuerte, ¿no? Vos decís que hay riesgo de ruptura porque si quieren candidatura propia en el 2027, ¿cuál es el margen de la ruptura? Esto me lo decía un integrante de la mesa política que lo consideran y dicen, ¿qué margen tienen ellos para darnos de baja del proyecto?
Y eso también es margen algo parlamentario ninguno, porque ¿qué vas a hacer? Digo, no te vas a juntar con el peronismo nunca jamás, ¿no? Claro. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, en algún punto eso también es cierto que fue lo que pasó siempre. Si vos compartís lo que te decía recién, defendés más o menos lo mismo, los mismos valores o las mismas ideas, mismo proyecto de país. Bueno, hay algunas cuestiones en las que te podés distanciar como estas, otras que pero ya son ojeadores, o ellos te dirán, somos superadores de los proyectos oficiales. Sí, hay que ver cómo se autodefinen, ¿no? Pero autoperciben. los vi cómodos, ¿viste? Diciéndole, esto no me gusta, corregilo, y viendo que el gobierno les hace caso, o el gobierno sabe que son necesarios. Sí, al toque salieron con lo de billeteras virtuales, ¿recuerdan? También. Fue literalmente, antes de que se vote en el Senado ya habían sacado un comunicado defendiendo que se paguen los sueldos por billeteras virtuales. O sea, insistieron con eso y estuvieron haciendo agenda con eso toda la semana. ¿Y hoy no van a insistir con eso? Sí, claramente sí. Esto va a ser, como te digo, un tema central porque al ver que también el gobierno cede con el artículo 44, algunos que tienen otras objeciones también van a querer empezar a meter modificaciones. No sé qué dirá el peronismo en ese tema, no sé, el peronismo se acompaña en el tema de las billeteras virtuales. No tiene ninguna intención, o al menos hasta la semana pasada, lo decía Patricia Bullrich, de aceptar las modificaciones de diputados. Esto sí, porque esto fue una decisión conjunta que hasta no sé si fue Bullrich que dijo, muchachos, esto ya está. Es cámara iniciadora y con 2/3 puede evitar modificaciones el Senado. No hace falta 2/3. No, tenés razón, es cámara iniciadora. O sea, ellos pueden aceptar o aprobar cualquier modificación. Ponele, si ellos quieren. Algo que también se difundió, el Senado puede aprobar y rechazar el cambio que quiera, ¿eh? No es que tienen que aceptar todos los cambios o rechazarlos todos. Puede aceptar uno, rechazar otro y pueden tranquilamente decir el 44, la eliminación del 44 lo aceptamos. Todo el resto como lo dijimos nosotros. Eso es posible. Tus prerrogativas por cámara iniciadora, que por eso empezó por ahí. Por eso empezó por ahí. Entonces, bueno, hay que ver de los cambios que surgen en diputados, qué es lo que termina aceptando el Senado. El 44 ya sabemos que es un cambio que ya estaba decidido y que vamos a ver ahora los tweets de los aliados que te decía que hablábamos recién. Pues vamos a empezar con Ritondo, ¿no? Ya que no lo estábamos mencionando, pero es claramente el que está enfrente de todo este reclamo del PRO. La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44. Martín Yesa también fue uno de los vocales en este sentido en Twitter. Hoy lo escuché también por radio, estuvo hablando bastante. Además de lo que sería el Jorge Macrismo, ¿no? También del PRO. Paren las rotativas, diría. Jorge Macrismo, hasta acá no lo tenía yo, dale. Jorge Macrismo, por no decir otra. A ver, también recordemos que en el Senado el único que votó a favor de esto fue Martín Werling, que es el jefe del bloque del PRO. Las dos senadoras del PRO se distanciaron con respecto del artículo 44, hicieron una aclaración, como bien decía, se votaba por capítulos, por ende, antes de votar, ellos acompañaron, pero dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con el artículo 44 que limita las licencias por enfermedad, el pago de sueldos por licencias durante las licencias por enfermedad. Así que algo que ya el PRO venía advirtiendo desde el Senado. Ese fue el tweet de Ritondo. ¿Qué termina de ser la gota que rebalsa el vaso? Bueno, lo que mencionábamos recién, Pato, del tweet de Gustavo Sáenz. Claro. Vamos a verlo. Los diputados del bloque de Innovación Federal, que es Misiones y Salta, Independencia, Tucumán y el hijo Catamarca, no van a votar el artículo 44. Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneración 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y mucho mejor eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse, tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores. Gustavo Sáenz, perdóname, fue el hombre que con habilidad, tercer mandato en Salta, fue el que colocó gente propia en la auditoría, en un acuerdo con el gobierno y con el peronismo y que dejó desairado al PRO. Exactamente. Es el mismo Gustavo Sáenz. Exactamente. Gustavo Sáenz que incluyó a Pamela Caletti, estás hablando de Pamela Caletti, exdiputada en la Auditoría General de la Nación, en esa famosa sesión trasnochada en la que no solamente los votaron, sino que los votaron y juraron
a las 3 de la mañana. Sí. Estaba corriendo Caletti por los pasillos. Es un acuerdo, Pato, que se viene orquestando prácticamente desde las elecciones. Sí. Que ya se venía sabiendo. A ver, por una cuestión de fuerzas, ¿no? La Auditoría General de la Nación había sido un tema que intentó instalarse por parte de la oposición para apresurarse antes del recambio legislativo. No funcionó. Totalmente. Y ahí el gobierno estuvo... Pero simplemente un dato para contar algo más sobre Sáenz, que es un hombre habilidoso, que en su momento supo ser candidato a vicepresidente con Sergio Massa, es un hombre que sabe manejarse en aguas turbulentas y que se mueve bien. En esto donde el gobierno necesita votos, tiene llegada con otros mandatarios. Que tiene llegada con el bloque de convicción federal. Sí, claro. Del peronismo en el Senado, que es el bloque que muy probablemente terminen negociando los jueces de la Corte Suprema. Totalmente. Eso que vimos en la AGN lo vamos a ver con los jueces. La diputada Carolina, la senadora Moisés es cercana a él. Es cercana a él, sí. ¿Puedo abrir un pequeño paréntesis respecto, Pato, a esto que preguntabas? Desde el peronismo, por lo menos el bloque de Unión por la Patria acá, a mí me dicen que rechazan todos los artículos. Y ojo hoy a la comisión lo que se pueda llegar a dar dentro del debate con el enojo particular por este tuit que veíamos de Ritondo y del PRO en general, que va a ser uno de los focos sobre todo de enojo y sobre todo de lo que puede llegar a ser el análisis de cómo se está dando el tratamiento de la reforma laboral en general, pero sobre todo por esta modificación del artículo 44. Sí, vamos a ver a ver, el peronismo... No me sorprende porque en el Senado fue lo mismo. O sea, se unificaron todos en contra de la reforma laboral, dijeron, puede ser que nos distanciemos en el futuro, pero en esta estamos todos juntos. El gobierno tampoco los necesitaba quebrar. Claro, ese es el tema. Por eso yo miraba mucho, por eso me parecía muy interesante el rol del PRO, el rol de Provincias Unidas, porque ese es el rol que te define. Bueno, Provincias Unidas no te mide el quórum, pero claramente es importante para estar un poco más engrosado en números. Claro. El que realmente te inclina la balanza al 100% es los que nombró Sáenz. Elijo Catamarca, Independencia, Innovación Federal, las sanjuaninas de Producción y Trabajo, por supuesto que este interbloque pro UCR MID, ese es como el que te define el quórum y te define la votación. Así que bueno, ante la presión de estos bloques aliados tan clave para los números, fue que termina decidiéndose descartar el artículo en vez de modificarlo, ¿no? Que es lo que decíamos de que habían propuesto discernir entre enfermedades. Eso iba a ser para peor en términos de interpretación, eso iba a terminar en más litigios judiciales. Lo dice Sáenz, ¿no? No hay que generar más incertidumbre, ¿no? Bueno, se termina eliminando y esa es la decisión. Nunca se habló, te hago una consulta y vamos a la próxima placa. Nunca se ha hablado en todo este lío y algún número se aportó sobre licencias por enfermedades en el mundo público y privado. No hubo distinciones nunca públicamente. No se dijo, che, esto pasa en el mundo público, que hay determinada cantidad de licencias. No hubo debate, Pato. No hubo debate este tema. Que es lo que te decíamos temprano. Era un debate que los mismos aliados dicen, che, esto tenemos que darlo, pero no así, no de esta manera. Y acá se abre este punto. ¿Quién fue el que propuso este artículo? ¿Quién propuso que se le agote el 50% del salario a quienes tienen licencia por enfermedad? ¿Vos sabés? A ver, te cuento las versiones y vos sacás tus interpretaciones. Esto es lo que te decía más temprano, es que de parte del sector cercano a Federico Sturzenegger, quien fue el que dio la cara defendiendo este punto, ¿no? Sí. Que fue el primero en hacer luz en esto, dicen que como no estaba en el proyecto original, no fueron ellos los que lo impulsaron. Ahora, si es aval o no es aval de parte del gobierno tener o no tener este punto, tiene que ver con una cuestión de negociación. Te dicen, si lo estamos negociando, meto esto para bajar algo. Lo vamos a avalar, ¿no? Y si lo estamos negociando y lo quieren, lo avalamos. O sea, es algo que no estaba en la redacción original, por ende no pueden atribuírselo al gobierno como su propia iniciativa, pero sí claramente no dejan de hacerse cargo de que si estaban en esa discusión, en esa negociación, bueno, se avalan los cambios para llegar a un consenso. En el Senado, Pato, ¿sabes a quién le atribuyen esta incorporación? A la Unión Cívica Radical. Mira vos. Los senadores del propio espacio
dejaron trascender antes de que se vote, Ahí antes de que se arme por todo el Chaco y Radicales. Y de Mendoza dicen que fue el propio radicalismo. Esta versión circuló en el Senado al punto tal de que otros senadores de otros espacios también dicen, a mí me dijeron que fue la UCR, muchos diciendo, igual me cuesta creerlo. Sí, claro, a ver, digo, es tu dictamen, Patricia Bullrich dijo, che, lo quiero ordenadito, no quiero ruido. Bueno. En ese marco, que venga el radicalismo y te introduzca este artículo, qué sé yo, ¿no? El diputado Luis Petri lo dijo, lo pidió un senador. Ahora Bullrich no dice eso. Claro. Bullrich dice, fuimos nosotros, se hace cargo como ella de la incorporación de este artículo. Mientras que en el oficialismo, digo, si no lo puso, lo convalidó. Bueno, es lo que dice Bullrich. Y lo que dicen desde el oficialismo es que es algo que orquesta entre Federico Sturzenegger, el primer apuntado, y también el ámbito relacionado a la Secretaría de Legal y Técnica, María Barzabal Murphy, y el asesor Santiago Caputo. Hay una cuestión de dedos que apuntan a todos lados. La única ahí que yo creo que en algún punto termina de querer neutralizar el debate con esto, dice Bullrich, fuimos nosotros y se terminó el tema, ya está. Si lo pones, genera rispidez y tan rápido decís, no te hagas problema, lo saco. Me parece que estaba como pensado también, ¿no? Que no, ya está, lo puse, pero es demasiado, lo saco y listo y sigamos para adelante. Tampoco es que se rasga las vestiduras por defenderlo el gobierno. No, es que fue, como te digo, un debate que no se terminó dando. Podés estar de acuerdo o no, pero quizás no era lo que estaban de acuerdo todos en el oficialismo, que la forma no era esa, por más que estés de acuerdo con el objetivo, ¿no? Ahora, por eso te digo, el debate de quién fue el que propuso incluirlo, tenés muchos ahí dando vueltas, nadie se termina haciendo cargo del todo excepto Bullrich, pero te nombran a diferentes funcionarios del Ejecutivo, a los miembros de la mesa política no, y también a los radicales. Así que hay que ver qué termina sucediendo con el apoyo de los radicales, que no fueron tan vocales como el PRO, ¿no? Con respecto al artículo 44. Y por ahí un poco tiene que ver con eso, quizás algún tipo de negociación y consenso realmente hubo, más allá de quién fue el que tuvo la idea. Vamos a ver eso hoy. Última placa, ¿no? Sí, hoy a las 14 horas, reiteramos, se va a buscar el dictamen de la modernización laboral del proyecto, Comisión Plenario de Legislación del Trabajo y la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Debe volver al Senado. Esto lo aclaramos porque hay algunas confusiones que surgen obviamente a veces por la cuestión del tratamiento legislativo. Que se elimine el artículo significa que hay una modificación, tiene que volver al Senado igual. La idea va a ser hacerlo express, ¿no? Que se apuren. A ver, si hay una sesión el jueves va a tener que ser corta, porque si la oposición la hace muy, muy larga y la sesión termina siendo a la madrugada, va a ser más difícil que puedan pasarle el proyecto al Senado el mismo viernes para que el mismo viernes el Senado dictamine. Pero si consiguieran la semana que viene 2/3, podrían saltearse la regla de 7 días en el Senado. Hay que ver cómo termina llevándose adelante esa negociación. Y como punto de partida hay que ver esto, si la única modificación es la eliminación del artículo 44 o si también se incluyen otras cuestiones, ¿no? Ahí estamos. Daniela Romero, Dani, muchísimas gracias. Señor Gonzalo Solabarrieta, muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV con consenso. Ya vemos a compañeras y compañeros. Así que por nuestra parte nada más. Gracias. Hasta cualquier momento. Buenos días.